Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en el programa El Perú a través de su historia, que se transmite desde la Comisión Permanente de Historia del Ejército de Perú. Mi nombre es historiador Roberto Mendoza Policarpio, y el día de hoy estamos con el historiador Patricio Alvarado. Patricio, ¿cómo estás? Con quien hablaremos sobre el tema políticas contrarrevolucionarias durante los gobiernos de Abascal y Pezuela. Patricio, bienvenido a la Comisión de Historia. ¿Por qué me interesa el tema? ¿Por qué el tema en sí? Bueno, yo en Generales Letras, en la Universidad Católica, llevé el curso El Perú en los tiempos modernos con José Agustín de la Puente Candamo, y él en sus clases enfatizaba la importancia de estudiar la independencia, y luego leí un artículo de él, publicado originalmente en 1950, pero compilado en 1971, donde se abordaba el tema de Pezuela, y se sostenía que no había una investigación a fondo. Entonces eso me llevó luego a profundizar el tema y hacer mi tesis de licenciatura sobre Pezuela, concretamente, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de ahí ya me interesó mucho más el tema, hasta la investigación tanto de Abascal, Pezuela y luego la Serna. Para entrar en el tema en sí, tendría que explicar qué sucedía en Europa en esos años. A ver, para situarnos cronológicamente. Claro. Bueno, lo que sucede concretamente en España es que hay una crisis de la monarquía española, ¿no? Esa crisis se produce por la inestabilidad del gobierno de Carlos IV, la presencia de su hijo Fernando VII, o sea, el príncipe de Asturias, y la presencia de Napoleón. Entonces, es en un contexto donde la expansión francesa con Napoleón está en su auge, y en 1808 concretamente Napoleón invade España. ¿Okay? Ahora, esta invasión se da básicamente porque lo que quería era tomar Portugal, pero para llegar a Portugal por tierra tienes que pasar por España, ¿no? Entonces esta invasión del ejército francés lleva también vinculada que Carlos IV va a abdicar en el trono a favor de su hijo Fernando VII. Luego Fernando se va a entrevistar con Napoleón junto con su padre, y ahí lo que va a suceder es algo curioso, ¿no? Porque Fernando VII renuncia a la corona, Carlos IV renuncia a la corona y se la entrega a Napoleón, y Napoleón se la va a entregar luego a su hermano José Bonaparte, ¿no? Entonces José va a terminar siendo ahora el nuevo rey de España, pero la población y las autoridades no lo van a reconocer como tal, ¿sí? Entonces se van a producir juntas de gobierno dentro de España, argumentando que cuando el monarca legítimo está ausente, la soberanía regresa al pueblo. Entonces es una soberanía que viene de Dios, sí, claro, al pueblo, y el pueblo se la entrega al monarca, sí, ¿no? Entonces, a falta de monarca, la soberanía y el poder está en el pueblo. Entonces forman juntas de gobierno a lo largo de toda España que no van a reconocer a Bonaparte, ¿no? Sino que van a estar en nombre del rey cautivo que va a ser Fernando VII. Entonces eso va a tener luego un eco en América, con las noticias. También se van a formar juntas de gobierno en el caso americano, pero va a haber un caso diferente que luego podemos ver, ¿no? Ahora, dentro de estas juntas españolas también van a haber ciertas discrepancias, ¿no? ¿Cuál es la junta más importante? O sea, Sevilla se va a considerar como la junta más importante. Luego, con el avance de las expediciones francesas, la junta se va a trasladar a Cádiz, ¿no? Y van a formarse cortes para, básicamente, un corte más liberal, ¿sí? Para ver la forma de gobierno, obviamente con Fernando a la cabeza, aunque esté ausente, ¿sí? Y se va a terminar generando una constitución de carácter liberal, ¿no? Pero eso va a ser en 1812. Sí, y específicamente en el caso de Sudamérica, ya está Abascal. Claro, o sea, en el caso del virrey Abascal, él va a llegar a formar parte del gobierno en 1806. Sí. ¿Sí? Durante su gobierno se van a hacer medidas administrativas, políticas. Se va a crear, por ejemplo, el cementerio general, ¿sí? Diversos hospitales, ¿okay? Pero cuando llegan las noticias de los sucesos españoles en 1808, la situación americana va a tambalearse, ¿no? Sí. Primero va a llegar la noticia a Buenos Aires, y es un Buenos Aires, por ejemplo, que en 1806, o sea, 2 años antes, había sufrido la invasión de los ingleses. Y el virrey de Buenos Aires escapa.
Entonces es la misma población la que termina replegando a los ingleses y salvando la ciudad. Entonces cuando llega las noticias de la crisis de la monarquía española, Buenos Aires va a formar una junta luego, ¿sí? Entonces van a desconocer un poco la autoridad virreinal, ¿sí? Por esa experiencia, ok, el virrey y las fuerzas no ayudaron, fuimos nosotros. La noticia también va a llegar, por ejemplo, a Quito y a La Paz, en el caso del Alto Perú, ¿no? O sea, Quito en el norte. Y ahí también se van a formar juntas de gobierno que van a buscar una soberanía y una autonomía, pero dentro de la misma monarquía española. Sí. ¿Okay? Va a ser una soberanía y autonomía frente a otras ciudades. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Quito va a ser una autonomía frente a la influencia que puede tener Lima o a la influencia que puede tener Bogotá. Y en el caso del Alto Perú también va a ser una soberanía frente a la influencia que puede ejercer Buenos Aires, porque hay que recordar que el Alto Perú forma ya en este momento parte del virreinato del Río de la Plata o cierta influencia que puede tener sobre Lima, ¿no? 1810, un poco más adelante, se va a formar la Junta de Santiago en Chile, ¿no? Y también va a buscar esto, pues, ¿no? ¿Por qué no se formó una junta de gobierno aquí en Lima? En el caso de Lima es básicamente por la presencia de Abascal, ¿sí? O sea, Abascal, al ser un absolutista, lo que va a buscar es reprimir cualquier intento de formación de junta de gobierno. ¿Okay? Él va a jurar fidelidad a Fernando VII, ¿sí? Y va a mantener o a buscar mantener la unidad dentro del virreinato, ¿sí? Que si bien se van a formar juntas de gobierno en el interior o en el sur, por ejemplo, en Tacna en 1811, Huánuco en 1812 y ya posteriormente Cusco en el 1415, lo que va a hacer Abascal es mandar fuerzas para terminar suprimiendo o sofocando estas rebeliones. Esta junta de gobierno aquí en el Perú, ¿quiénes son los, o sea, quiénes lideran la junta de gobierno? Por ejemplo, en el caso de Tacna va a ser Cela. Sí, pero va a ser una junta que va a durar unos pocos días. O sea, no va a haber una gran articulación. En Huánuco va a estar Pallardel. En 1803 otra vez se va a formar en una junta en Tacna, pero va a tener más vínculos con Castelli, que va a estar en el Alto Perú, ¿no? Y en 1814 va a ser la Junta del Cusco, que va a estar liderada por los hermanos Angulo, por un lado, y por Mateo Pumacahua, por otro lado, ¿no? Que va a durar 14-15. Dime, ¿cuál crees tú que es la junta más importante en América, en Sudamérica? Bueno, en verdad casi todas las juntas terminan siendo importantes para cada una de sus regiones, ¿no? Pero quizás para el virrey Abascal, la junta y el territorio más importante podría ser el Alto Perú. ¿Por qué? ¿Sí? Básicamente porque el Alto Perú va a ser la entrada y salida para el Bajo Perú o el virreinato peruano, Sí. ¿no? A tal punto, por ejemplo, en 1810 las autoridades de La Paz le van a solicitar a Abascal que el Alto Perú se reincorpore al virreinato peruano. Y Abascal va a tomar esta medida como lo mejor posible, lo va a reincorporar y a partir de 1810 ya el Alto Perú regresa al virreinato, ¿sí? Abascal va a poder tener una jurisdicción total sobre el mismo territorio, ¿no? Y así va a buscar frenar el avance del ejército de Buenos Aires, que buscaban no solo controlar la parte del Alto Perú con la formación de juntas, sino que también controlar la parte económica. Claro, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que el Alto Perú y el Bajo Perú estaban unidos por redes no solo de parentesco, sino también por redes económicas, ¿no? Que se corta con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Eso podría generar también como un desencadenante para la rebelión de Túpac Amaru en 1780, ¿no? Entonces, cuando se reincorpora el Alto Perú, se retoman todas estas redes que no habían parado, pero sí lo que había generado era un mayor impuesto y las aduanas y demás. Ese por lo menos por el lado del Alto Perú. Pero por otro lado también está el caso de Chile, ¿sí? Chile va a ser importante para el Perú por el comercio con el trigo y el azúcar. O sea, el Perú le vendía le vendía el azúcar a Chile y Chile vendía el trigo al Perú. Entonces hay también, igual como en el Alto Perú, relaciones de parentesco, relaciones comerciales muy importantes, y es por eso que Abascal va a priorizar no solo el Alto Perú en la Reconquista por ser este paso de entrada, sino también el caso de Chile por ser la parte económica. ¿Y qué política emplea Abascal? Fuera de, bueno, ver lo que tú has mencionado, a nivel de castrense, por ejemplo, tienen que armar un ejército. Claro, o sea,
hacia mediados del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se habían implantado reformas militares también. Entonces, ya por lo menos existían, si bien no numerosos, existían batallones, por ejemplo, Milicias cívicas. claro, milicias, ¿no? Te incluían a los naturales, te incluían a pardos, te Pardos. incluían milicias de color. ¿Puedes explicar cada uno de ellos? Para... Claro, en este caso, por ejemplo, ya es con el siglo XVIII, concretamente, que cada una de estas milicias, por ejemplo, las milicias de pardos o las milicias de los naturales, Sí. ¿sí? Existían, pero estaban subordinadas a un militar español, Sí. ¿sí? ¿Qué son milicias de pardos? Por ejemplo, son esas milicias de las personas de color, ¿sí? O sea, negros libres, en cierta Sí. medida, que se vinculaban al ejército concretamente para tener no solo beneficios, en algunos casos económicos y beneficios sociales, sino también para buscar un ascenso social. Sí, Entonces, claro. el ejército, básicamente en el siglo XVIII, va a ser una forma de ascenso social, ¿sí? No tanto la parte civil. La parte civil es bien difícil ascender socialmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, Abascal lo que va a terminar generando es, o va a terminar utilizando a estas milicias, ¿sí? Para empezar a sofocar las juntas. Ahora, por ejemplo, en el caso de Quito va a mandar también batallones, pero son pocos, o sea, 200 hombres, 500 hombres. ¿Por qué? Porque también va a estar muy vinculado con el virrey del caso del virreinato de la Nueva Granada. Sí. ¿Sí? Ahí Entonces, sí. en caso concreto de Quito, o sea, si bien no está bajo la jurisdicción de Abascal, a Abascal le parece importante porque tiene miedo que puedan vincularse con el norte del virreinato peruano. Claro. Entonces, manda expediciones. Y en el caso de Chile, concretamente, va también mandar expediciones militares más amplias, ¿sí? El caso de Chile concreto va a ser primero con Gabino Gainza, ¿sí? Él va a estar ahí hasta 1814, ¿no? Entonces, hasta que se le va a cambiar por Mariano Osorio, ¿sí? Pero concretamente en el Alto Perú va a haber dos momentos fundamentales, ¿no? La expedición comandada por el arequipeño Manuel de Goyeneche, que va a abordar concretamente desde 1809 hasta 1813, pero ya de carácter más militar desde 1810 al 13. Y la segunda parte va a ser con el español Joaquín de la Pezuela, que va a abordar de 1813 a 1816, ¿no? Entonces, Goyeneche, por ejemplo, o sea, si bien es arequipeño, va a terminar formándose en España, ¿sí? Y cuando llega a ser presidente de la Intendencia del Cusco, Abascal luego lo manda al Alto Perú. Entonces, la percepción de Goyeneche va a ser diferente, ¿no? O sea, algunos, los militares españoles, lo van a ver con malos ojos por ser un americano Claro, sí. que no tiene una gran formación militar en los últimos años, ¿okay? Mientras que su designación por parte de Abascal va a ser importante, especialmente para los criollos, ¿sí? O la población indígena, ¿no? Va a ser un cambio radical con Pezuela, que va a ser un militar español. Claro. Entonces ya también la misma situación del ejército va a ser diferente, ¿no? Sí. Dime, ¿y en el Alto Perú quiénes son los líderes del Alto Perú que están en...? Bueno, o sea, básicamente van a ser, como he mencionado, Goyeneche y Pezuela, ¿no? En caso del ejército realista. Claro. Y por el lado del ejército de Buenos Aires, primero va a estar Castelli, ¿sí? Durante el contexto de Goyeneche, y luego vamos a cambiar a Belgrano, que va a ser el contexto de Pezuela. Pero es un contexto también donde se desenvuelve Humacagua. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? La rebelión del Cusco en 1814, lo que va a terminar generando es una ruptura entre las comunicaciones de Lima y el Alto Perú, ¿sí? Por la ubicación donde está el Cusco. Claro. Y la misma rebelión lo que va a buscar es propagarse hacia Arequipa, se va a haber expediciones hacia Arequipa, va a haber expediciones hacia la Sierra Central, y van a buscarse expediciones hacia el Alto Perú. Ahora, el problema ahí es, por ejemplo, las mismas comunicaciones entre los hermanos Angulo Sí. y Abascal no son las mejores, ¿no? Entonces, los hermanos Angulo consideran a Abascal como un represor que incluso se había demorado en la promulgación de la Constitución de Cádiz. Claro, sí. O sea, una constitución en verdad que daba bastantes beneficios a la población del común. O sea, se abolía la mita, se abolía el tributo,
pero en 1814, cuando regresa Fernando VII y regresa el absolutismo, se deroga la Constitución. Sí, sí. Entonces, todos los beneficios, todas las prerrogativas que uno tenía, terminan perdiéndose, ¿no? Y todo eso termina siendo también una parte, un desencadenante de la misma rebelión. Y ahora, es el ejército del Alto Perú, en este caso comandado por Pezuela, quien va a enviar a Juan Ramírez a sofocar la rebelión del Cusco. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para rearticular estas comunicaciones entre Lima y el Alto Perú. Ya, claro. Dime, ¿cuál es la labor así de Pumacahua? En todo esto. Ok, o sea, en el caso de Pumacahua los hermanos Angulo lo llaman porque al ser un cacique, Sí. ¿sí? Va a ser importante para articular a la población indígena. Ahora, es curioso, ¿no? Porque Pumacahua fue el cacique que termina sofocando la rebelión de Tupac Amaru en 1780, ¿no? O sea, Pumacahua era un fiel realista, un fiel al rey, pero hacia 1814 lo que algunos consideran es que a Pumacahua se le termina engañando, ¿sí? Se le sostiene que no, que el rey Fernando VII había muerto, ¿ok? Y que Abascal se quería proclamar rey. O sea, eso por lo menos está en alguna de las misivas cuando Pumacahua hace su descargo, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, Pumacahua, que parece entonces una persona mayor, tiene casi 80 años, Sí, bueno. entonces él sí, o sea, se vincula a la rebelión, ¿sí? Como un nexo con la población indígena, ¿no? Entonces, es también quizás algo ambigua la postura de Pumacahua, ¿no? Quizás por su edad él considera, no, me han engañado, ¿no? O quizás buscar unos beneficios. ¿Cuál es la extracción del ejército, de la masa? Porque si hablamos de plana mayor, oficiales son en su La mayoría van a ser peninsulares. peninsulares, ¿no? Y la masa es A ver, también tenemos, por ejemplo, población criolla, ¿sí? Y la masa, concretamente, en el Alto Perú va a ser población indígena, indígena. ¿sí? Mestizos también. Ahora, hay un detalle importante, que la plana mayor, en algunos casos, no va a confiar del todo en la población indígena, ¿sí? O sea, tanto criollos como peninsulares. Algunos pueden considerar que es un estrago, ¿sí? De lo que sucedió con la rebelión de Tupac Amaru, ¿ok? Pero también es posible que eso se deba a que concretamente en el caso del Alto Perú, en determinados momentos y circunstancias, tanto la población como las autoridades del Alto Perú van a ir moviéndose de un bando a otro, Claro. ¿no? Se acomodan, ¿no? Se van acomodando dependiendo de las Depende circunstancias, ¿no? Sí. Depende de quién va ganando, quién ofrece más, se van acomodando. Eso va a ser claro en el caso de Goyeneche, ¿no? De 1810 al 13, la población del Alto Perú va a ir moviéndose de un bando a otro, ¿no? O sea, Castelli en 1811 dice, ok, se va a abolir el tributo, y la población indígena dice, ok, sin tributo, prefiero apoyarlo a él. Claro. Entonces, hay un movimiento ahí, ¿no? Pero sí, o sea, el grueso, por lo menos en el caso del Alto Perú, va a ser población indígena y mestiza. Y muchos de ellos, al final, van a terminar no involucrándose en el ejército por decisión propia, sino por levas o van a ser también prisioneros, ¿no? A mí me comentaron hace poco, estuve conversando con un historiador, me dijo que la rebelión de Tupac Amaru no había triunfado porque él no había tenido el mismo apoyo, el apoyo ¿no? de los caciques de alrededor. ¿Tú piensas que sucede lo mismo con Pumacahua? En el caso de Pumacahua, la misma rebelión va a ser en el mismo Cusco, ¿no? Entonces, ya para este momento no va a haber una élite cusqueña, como si la hubo en el siglo XVIII, ¿no? Va a ser un contexto diferente. ¿Sí? O sea, quizás la rebelión del Cusco en 1814 falla, concretamente, por la presencia militar en el Alto Perú. ¿Sí? Entonces, sí, claro. la fácil sofocamiento de la rebelión por manos de Juan Ramírez, ¿no? Incluso tampoco no hay una gran articulación con la población del común, la población indígena, porque cada uno en este caso hay que tomar en cuenta que tiene agendas diferentes. Sí. Entonces, quizás la población busca, ok, suprimir el tributo, suprimir la mitad, pero la parte de la dirigencia buscaba algo quizás más concreto a largo plazo. ¿Sí? Lo mismo va a suceder en el caso de Tupac Amaru, pues, ¿no? La dirigencia va a tener una agenda concreta, mientras que la población del común es otra, ¿no? Claro. Dime una cosa, ¿qué es lo que sucede en Lima en ese momento? ¿El ambiente en Lima cómo era? A ver, por ejemplo, ahora como estamos con Abascal, él lo que va a terminar también es sofocando posibles conspiraciones, ¿no?
como la del Conde de la Vega del Rey, Claro. 1815. Mm. Entonces, la situación en Lima va a ser de preocupación. ¿Ok? Entonces, a Abascal también se le conoce no solo por sofocar las juntas de gobierno de manera efectiva, sino también por negociar. Sí. Y esta negociación se da concretamente con la élite y con el Tribunal del Consulado. ¿Sí? Entonces, el tribunal le va a prestar constante dinero a Abascal para las armas, para las mismas municiones y para las tropas, y para el mismo pago de las tropas, ¿no? Porque lo que hace Abascal no es solo enviar hombres, sino también municiones, Claro. y busca alimentos. Y Toda la se logística, ¿no? Claro, es una logística que se Dinero. relaciona no solo desde Lima, Sí. sino a través de los intendentes de las diferentes regiones, Claro. ¿no? Entonces, la población limeña, en este caso, apoyaba la política de Abascal por temor a mayores revueltas, por temor a la plebe, ¿sí? O sea, llámese Claro. a la población del común, concretamente a los negros también, en Claro. el caso de Lima, Sí. y temor a una posible anarquía, y muchos consideran también el temor a perder todos los beneficios que se tenía. Sí, pues, ¿Sí? claro. Porque hay que acordarse que Sí. es una élite acomodada, Sí. económica, Claro. que tenía vínculos comerciales no solo dentro del Perú, sino también en otras Claro. regiones. Y la anarquía no le convenía. Para Ahora, nada. Abascal también es un virrey que se caracteriza mucho por los pasquinos, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sus opositores, tanto en Lima como en el interior, o incluso dentro de las mismas cortes españolas, hay estos ciertos pasquines en contra de él, ¿no? Ese famoso que se ofrecían productos y era sal, habas y cal, Claro. cuando se lee como sal, habas, cal, o sea, Claro. concretamente por quizás estas mismas políticas absolutistas, ¿no? Sí. Entonces hay que recordar que Abascal sí era un virrey totalmente absolutista, que si bien tuvo que promulgar la Constitución de Cádiz cuando llegó, se demoró un poco, ¿sí? En su promulgación, pero no lo hizo por una convención liberal, sino Tuvo que hacerlo. tuvo que hacerlo. Claro, ¿no? ¿Sí? O sea, Era- tuvo que hacerlo básicamente porque ya se conocían desde porque provenía quizás por la ruta de Buenos Aires, por el Alto Perú, la ruta de Chile, las noticias de la Constitución. Entonces, si no se promulgaba, iba a generar más disturbios en ese caso. Entonces, se promulga todo de mala gana. Mm. Pero cuando llega la noticia de que Fernando VII regresa en 1814, se deroga la Constitución, lo primero que va a hacer es automáticamente derogarla también. Claro. O sea, ahí no se demore. Sí, sí. Sí. Dime, ¿tienes algunas anécdotas relativas a Abascal? Sí, por ejemplo, en el caso de Abascal, cuando es nombrado virrey, él no sabía, ¿no? Entonces, en 1804 me parece, es cuando lo capturan. 2004, sí. Sí, claro. lo capturan ahí en rumbo a Montevideo, Sí. si lo mandan a Portugal, tienen que negociar facilidades para los ingleses, ¿ok? Para liberar a Abascal, ¿no? Entonces Abascal llega primero a Montevideo, Buenos Aires, y ya luego toma la ruta hacia Lima, por el Alto Perú, pero él sí baja a Arica. Y en Claro. Arica ya llega al puerto del Callao, ¿no? Y otra anécdota importante es cuando ya se está retirando el gobierno, Sí, en su reemplazo se nombra a Joaquín de la Pezuela, claro. ¿sí? Y bueno, llega la orden como virrey interino para Pezuela, y es importante, ¿por qué? Porque ¿Y él, por qué lo relevan del gobierno? ¿Lo relevan o ya era su mandato, No. el tiempo? hay algo interesante que yo vi, que es que él ya estaba empezando a pedir ciertas cartas de renuncia. O sea, él ya buscaba también su renuncia. Pero concretamente esta se da porque él se siente ofendido. ¿Sí? Hasta 1814, 1815, cuando ya regresa Fernando VII, el rey empieza a dar condecoraciones a los militares del Alto Perú, concretamente, ¿no? O aquellos que habían luchado por suprimir estas mismas juntas, ¿no? Especialmente la Gran Cruz y la Orden de Isabel la Católica. Pero a Abascal no le llega. O sea, la condecoración no le llega. Y él se siente ofendido por ser el virrey, por ser él el que idea los planes. Obviamente, ¿no? Él idea los planes, pero no se ejecuta, Claro. ¿no? Y ahí presenta su carta de renuncia, que luego se va a conceder, ¿no? Aunque el rey le responde, el ministro de guerra le responde diciendo que no había ningún problema, que se le va a conceder y todo. No, pero a partir de ese punto que ya Abascal
Y me dijiste algo que pasó con Sí, con la esposa. Cuando, o sea, nombran como virrey interino a Pezuela. Venezuela. ¿Sí? Virrey interino. Interino. En primer, ¿por qué? Porque él estaba en Alto Perú. Claro. Entonces, su vida y la salud no era algo garantizado, ¿no? Mm. Entonces, cuando lo nombran, de todas maneras, como virrey interino, se entera primero Lima y luego se manda la noticia al Alto Perú. Y en Lima se encontraba la esposa de Pezuela, o sea, Ángela de Ceballos, que al enterarse, lo primero que va a hacer es desalojar al virrey Abascal del palacio, ¿sí? Para remodelar totalmente palacio, ¿no? A su manera. Sí, y en verdad era un gasto exuberante, todas las remodelaciones, porque hacen, por ejemplo, de los patios, del piso, de las cortinas, hacen de todo. Y ahora es cuestionable, ¿no? Porque estamos en un momento de crisis Claro. y te remodelan todo el palacio. Y a Abascal lo sacan. Entonces Abascal se siente doblemente ofendido porque su gobierno todavía no había terminado. Porque el gobierno en verdad termina cuando el nuevo virrey ingresa a Lima Claro. y se hace este cambio de poder. Sí. ¿Y qué sucede cuando Abascal se va? O sea, no, se queda en Lima, Sí. ofendido, hasta que llega Pezuela, ¿no? Entonces Pezuela lo que va a terminar haciendo es, al momento de enterarse, no va a tomar la ruta marítima, ¿no? O sea, lo más rápido y económico hubiese sido que él baje al Alto Perú hasta Arica, Hasta Arica, claro. y de Arica como Ah, puerto, que sí. era el puerto de entrada al Alto Perú, tome el barco hasta el Callao. Se cayó, sí. Él lo que va a hacer es pasar por el Alto Perú, va a ir por el sur andino, o sea, va a pasar por Cusco, va a pasar por Ayacucho, y luego va a terminar bajando a Lima, ¿no? Para la toma de posesión. Luego de eso, o sea, ¿por qué se demora tanto? O sea, O sea, a propósito. su objetivo era básicamente conocer la situación. Ya. O sea, conocer a la población, porque, o sea, él había estado en el Alto Perú, no había estado en el sur andino del mismo virreinato, pues, ¿no? Sí. Entonces, buscaba eso, quién era la población, cómo estaba la población, y eso lo presenta en su diario de viaje, ¿no? Claro. Dime, ¿y Abascal cuándo termina su gobierno? ¿Qué es lo que sucede aquí en Lima? ¿Cuándo se encuentra allá? Cuando llega Pezuela a Lima, ¿sí? O sea, la tradición es que en el Puente de las Maravillas, en el Puerto de las Maravillas, Claro. el virrey saliente debe recibir al virrey entrante, ¿sí? Con la comitiva del arzobispo y la élite, todo, y se le ahí entrega el báculo de mando. Mm. Pues toda una ceremonia protocolar y ya luego ingresan a Lima, ¿sí? No sucede en el caso de Pezuela y Abascal. Abascal manda, Un representante para no, que- manda el báculo y Sí. argumenta que está enfermo y que no lo puede recibir. Ah, y luego de eso ya... ¿Sí? Sí. Entonces es como que, y Pezuela todavía se queja que si bien recibió eso, no recibió mayor información por parte de Abascal sobre la situación del virreinato. Claro, como un relevo, ¿no? Claro, Sí, entonces, sí. claro, normalmente es como que se presenta una memoria Claro, de gobierno sí. y demás, entonces él sostiene que nunca recibió nada. Y lo Claro. que se puede pensar es que Abascal estaba molesto y fastidiado por la acción de su esposa. Sí. Entonces, por lo tanto, Ya. decide no. Aunque la memoria de Abascal sí dice, ¿no? O sea, está titulada para la información correspondiente a Joaquín de la Pezuela y demás. Pero Claro. Pezuela dice que nunca le entregó nada. Sí, qué interesante, Patricia. Muy, y mira, nos ha faltado tiempo porque debemos tocar Pezuela. Pero yo creo que cortamos esta parte Sí, sí. y, bueno, luego continuamos, Patricia, ¿no? Ujú. Bueno, te agradezco, Patricio, por la entrevista, bueno, y Sí, no hay problema. la seguimos. Ya, sí, sí, de todas maneras. Gracias.